Hoy me ha despertado el sonido de un pájaro que ha chocado contra mi ventana y ha caído en la entrada de la casa. He intentado salvarlo, pero no lo he logrado. Le hice un pequeño funeral en el patio para que los gatos de la vecina no jueguen con su cuerpo. Luego de enterrarlo, encontré un libro que me ha ayudado a prevenir que otros pájaros se lastimen. También me he quedado con una de las plumas del pájaro, como un recordatorio personal. El primer gran vuelo y un rescate innecesario que terminó bien, después de todo. Lucía estiró el cuello y se asomó a la orilla del nido. Estaban muy, muy alto, tanto así que no se podía ver el suelo, pues las hojas del árbol lo escondían de la vista. La brisa suave columpiaba las ramas, meciendo el nido como una hamaca. Horacio le picó la espalda a Lucía y le advirtió: «Te vas a caer». «Ay, no me piques», se quejó molesta Lucía. «No tengo miedo y ya no puedo esperar para aprender a volar». Diciendo esto, levantó alto la cabeza y estiró ambas alas. Ya tenía muchas plumas y eso solo significaba una cosa: el tiempo para su primer gran vuelo se acercaba. Rosemary, primero darte las gracias por acompañarme y brindarme estos minutitos para hablar un poquito de tu libro y acompañarme en este documental. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Rosemary, vos sos bióloga, sos escritora. En este libro, ¿Quién golpeó mi ventana?, es muy interesante porque parece que se construye a partir de la necesidad de ayudar, en este caso a pajaritos. ¿Cómo empezó la idea? Bueno, yo siempre he querido mucho a los animales silvestres en general, a todos los animales en verdad, pero la idea surgió en este caso de mi tesis de doctorado, porque yo estudié este problema más que nada en la zona de Monteverde y también ahora en toda Costa Rica. Y una ocasión me encontré un yigüirro que era juvenil, recién muerto, estaba todavía el cuerpo estaba tibio y cerca se escuchaba a la mamá posiblemente haciendo un sonido como tú, como preguntando qué es lo que había pasado. Entonces esta situación, porque evidentemente el yigüirro se había muerto contra la ventana, me marcó mucho porque me mostró que bueno, que la madre posiblemente estaba sufriendo. Entonces me percaté de que hay muchas creencias erróneas sobre este tema, ignorancia también en muchos casos, y que era necesario entonces avisarle a las personas que este problema existe y que también se puede hacer algo al respecto. Hay algo que me llamó mucho la atención y es la dedicatoria que viene al inicio del libro. Dice así: dedicado al Dr. Daniel Clem Jr. y a su esposa René, en profundo agradecimiento por su amistad, buen humor y porque me enseñaron a perseverar con confianza y amabilidad. Contame quiénes son estas personas y cómo te ayudaron a escribir este libro. Sí, el doctor Daniel Clem y su esposa, bueno, son amigos, pero él fue mi tutor de tesis y en su momento fue la persona que comenzó a estudiar este problema en Estados Unidos.
Cuando yo estaba buscando un tema de tesis y le escribí, él estuvo de acuerdo en ser el tutor y le comenté que ya tenía algunos datos en Costa Rica y él me dijo que estaba muy interesante y que sí me podía asesorar durante la tesis. Durante todo el tiempo, el proceso de la investigación, él fue muy importante dándome sus consejos, pero también dando un ejemplo como persona, porque es una persona muy humilde, a pesar de saber mucho, tiene un sentido del humor que me hace reír mucho, y cuando hice mi pasantía en Estados Unidos, ellas me permitieron quedarme en su casa. Entonces yo iba muy nerviosa porque realmente no los conocía en persona. Conviví con ellos durante 3 meses en Estados Unidos. Algo que digamos, me llamó mucho la atención del doctor Daniel es que él había estado tratando de informar acerca de este problema por cerca de 30 años y parecía como que nadie le tomaba en serio. Es decir, él me mostraba que había cierta frustración. Él mismo se llamaba a sí mismo un fracaso porque decía que después de tanto tiempo de estar tratando de decirle a todo el mundo que este era un problema, no había logrado calar en este problema. Entonces él estuvo dispuesto a ayudarme en este proceso y en cierta forma siento que él encontró que yo podía ayudarle con esta causa un poquito a dar a conocer este problema en Costa Rica en este caso. Y en cierta forma fue así, cierto yo, porque ahora en este momento ya a nivel global este tema de las colisiones de aves contra ventanas se conoce mucho más y las personas, por lo menos aquí en Costa Rica, están haciendo mucho. Jorge Méndez Limbrick es un escritor costarricense de novela negra y policial, ganador del Premio Editorial Costa Rica y del certamen Una Palabra de la Universidad Nacional. Su obra, Principios Nocturnos, publicada en el 2021 y ganadora del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2020 de la EUNED, nos trae una novedad temática en el contexto costarricense y reflexiona sobre los temas universales como la fama y la muerte. Encuentre este asombroso libro en nuestras librerías UNED. La diagramación permite una lectura fácil, entretenida y es muy interesante, ¿verdad?, cómo se construye, cómo se ve el libro. Incluso al final vienen algunos ejercicios, ¿verdad?, para los y las niñas. ¿Por qué consideras que el proceso de diagramación es importante para promover la lectura y también para ayudar a conocer temas ambientales? Sí, fue un proceso muy importante. En este caso le doy mi agradecimiento a Alex Molina, que fue la persona que dibujó, ilustró, digamos, este cuento. Durante, digamos, el proceso que tuve con Alex, estuvimos hablando de ambientar el cuento en Monteverde, que fue donde tomé los datos. Y ya de por sí Monteverde tiene muchísimas aves, muchas de ellas se mencionan en el libro, como el toledo, la chachalaca, se ve el tucán. Algo que a mí pues quisiera resaltar es que todas ellas tengo evidencia de que han golpeado y muerto contra ventanas en Monteverde. Entonces también es un tema también para resaltar de las víctimas y la diversidad de aves que pueden morir debido a este problema. Sin embargo, volviendo al tema con Alex, nosotros en el proceso de cómo hacer los dibujos y demás, pues quisimos resaltar tal vez algunas partes. Por ejemplo, cuando un ave cae, como el ave después de golpear la ventana queda como atontada, él lo pone muy bien en el cuento, muestra con los ojitos entrecerrados, muestra que está aturdida, y también cuando está dentro de la caja y que está asustada porque no sabe qué está pasando, si es un depredador el que la tiene ahí, todo eso queda registrado con los dibujos. Y al final, los dibujos y las ilustraciones que vienen con las actividades también son importantes para que los niños pongan en práctica lo que han aprendido a lo largo del cuento. Uh-huh. ¿Qué consejos le podrías dar a personas que, al igual que vos, les interesa escribir literatura infantil? Bueno, primero que nada, que tengan algo que consideren importante, que quieren comunicar. Luego, que piensen mucho en los niños, que son los que van a leer la historia. Ojalá que lo que ellos escriban
traten de promover valores positivos. En este caso, con mi cuento, tiene mucho que ver con el ambiente, pero en general tiene que ver también con el tema de cómo llevarse bien con sus familias, con su comunidad. Entonces, mi consejo aquí tal vez es tratar de escribir pensando mucho en el público al que se van a dirigir, pensando en que no quieren comunicar necesariamente algo porque consideran que tienen que dar una serie de reglas o órdenes, sino más bien pensando en que quieren transmitir de nuevo experiencias, sentimientos y provocar también emociones. Y bueno, básicamente tener una gran motivación por ojalá contribuir con alguna cosa que consideran importante. En este caso es otra vez algo relacionado con las aves, pero puede ser cualquier cosa que las personas sientan que hay que comunicar, que es importante. A mí me gustaría preguntarte qué resultados te gustaría obtener de las personas que leen este libro. Bueno, a mí me gustaría, ojalá que los niños y los padres sientan un poquito que los animales también tienen sentimientos, que también tienen su vida y que tienen derecho de desarrollar, digamos, sus vidas de la mejor manera, como pasó con este cuento, ¿no? Ellos tenían ilusiones, tenían emociones que querían seguir, pero debido a las acciones humanas, muchas veces por la ignorancia, en este caso con el tema de las ventanas, pues se vio truncada una de las vidas y también hubo sufrimiento. Entonces, en el libro hay varias cosas que quería comunicar para cambiar algunas creencias, digamos, erróneas que puede haber. El primero es cuando el niño encuentra el pajarito y cree que está abandonado y se lo lleva a la casa. Entonces, ahí lo que quiero comunicar es no, el encontrarse un pajarito, un pichón, aparentemente solo, no implica que haya sido abandonado por sus padres. La madre, por dicha del niño, le explica que lo devuelva al lugar. Esa es una primera lección que quiero comunicar, que la gente no ande recogiendo pichones innecesariamente, que es un gran problema. El segundo es que, bueno, tal vez el más importante es que aquí hay un problema grande y en algún momento él quiere hacer algo al respecto, pero le dicen que no se puede hacer nada, que no hay nada que se pueda hacer al respecto, pero después buscando encuentran que sí, que hay acciones que se pueden hacer para salvar la vida de las aves, y eso es lo que yo quisiera que quede claro, que en este caso, por lo menos con este problema, sí es posible hacer algo y que las personas entonces lo implementen en su casa, si lo pueden hacer, y que apliquen también esto para otros problemas que tiene la vida silvestre. Y finalmente me gustaría preguntarte, para vos, ¿qué significa escribir? Bueno, escribir puede ser algo que se hace a nivel personal. Cuando uno escribe, hasta cierto punto uno tiene una especie de terapia con uno mismo, conversa con uno mismo. Entonces, es una forma que uno mismo se está hablando, ¿cierto? Por otra parte, escribir también es una forma como de contar lo que considera que es su verdad o lo que considera que es parte de su vida personal. Entonces, es una actividad que, aunque no se haga para necesariamente publicarlo, es algo que es muy agradable de hacer, y sobre todo, si ya se impacta otras vidas, pues mucho mejor todavía, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que está muy hermoso tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Documentos relativos a la independencia, tomo 2, compilado por Francisco María Iglesias, editado por Jorge Sáenz Carbonell y publicado en el 2020, es un segundo tomo que contiene las actas de las sesiones de las 3 primeras asambleas constituyentes de Costa Rica, de la Junta Gubernativa Interina, de la Junta Superior Gubernativa y de la Diputación de Costa Rica, en las cuales se consignan sus acuerdos y disposiciones gubernamentales. Encuentre esta extraordinaria memoria literaria en nuestras librerías UNED. Paola, muchísimas gracias por ayudarme en este documental. Para mí es un honor. Me gustaría saber un poquito de vos. ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Bien, bueno, yo soy ecuatoriana. Llegué a Costa Rica ya hace más de 20 años, en 1999, porque vine a estudiar una maestría a la Universidad Nacional. Yo soy bióloga de profesión
y también educadora ambiental. Entonces vine y por muchas cosas pues no me pude ir de Costa Rica. Entonces actualmente soy investigadora de la UNED y también soy profesora de la Cátedra de Ecología y Educación Ambiental, y estudio humedales, que son ecosistemas acuáticos como las lagunas, los ríos. Entonces me dedico básicamente a eso, y actualmente tengo una investigación sobre turberas de altura en el Cerro La Muerte. Qué interesante. Eso es lo que actualmente me dedico. ¿Y cómo conoces a Rosemary? A Rosemary la conocí en 1998 porque cuando vine por primera vez a Costa Rica estuve en la Universidad Nacional y conocí un grupo de estudiantes. Entonces conocí a Rosemary e inmediatamente hicimos mucho clic, nos hicimos amigas, y al año siguiente, cuando vine a estudiar, la encontré nuevamente en la universidad y comenzamos a hablar. Entonces fuimos compañeras en diferentes proyectos de investigación, hemos trabajado juntas y actualmente somos compañeras en la universidad. Paola, a mí me interesa mucho saber, desde su punto de vista como bióloga y como docente, ¿por qué cree que la literatura infantil es un lugar para comunicar mensajes pedagógicos? A mí me parece que la literatura infantil transmite mucho conocimiento a los niños, le crea también al niño mucha imaginación, ¿verdad? Sí, un sentido crítico también, entender muchas realidades que pasan, en este caso los seres vivos, en el caso de las aves que chocan contra las ventanas porque no saben que el vidrio refleja. Entonces por ahí para mí es importante porque está plasmando una problemática real a los niños y que tal vez ellos pueden encontrar algunas soluciones. Al escuchar un relato o un cuento pueden imaginarse muchas cosas, pueden imaginarse solución a veces a problemas que no encontramos nosotros los adultos. En el caso de la literatura infantil, cuando uno quiere expresar, en el caso del libro de Rosemary, ella expresa una problemática, entonces contarla de una manera muy fácil de entender para un niño, eso es el impacto que crea, ¿verdad? Es el poder entender esa problemática que existe con las aves. Entonces yo creo que es muy importante transmitir a través de cuentos sencillos un mensaje para niños. Fauna de Costa Rica en versos, publicado en el 2021, escrito por Juan Carlos Valverde. Es una obra excepcional que describe la fauna costarricense con gran capacidad de asombro, gracia y espontaneidad. Cada verso es una joya que permanecerá para siempre en el patrimonio de la literatura costarricense y que con todo el corazón el autor se lo dedica a los niños. Encuentra la magia de este poemario en nuestras librerías UNED. ¿Por qué recomienda usted leer este libro? ¿Quién golpeó mi ventana? Yo lo recomiendo porque, como dije anteriormente, en Rosemary da un mensaje que muy poco se toca, ¿verdad? En el tema de conservación. Estamos rodeados por un desarrollo sostenible en ciudades principalmente, ¿verdad? Con construcción de edificios, y nos olvidamos totalmente de nuestro entorno. Entonces, y el impacto que crea los edificios hacia estas aves, ¿verdad? Que están chocando constantemente. Es un libro muy corto, muy interesante de lo que está pasando actualmente con las aves, ¿verdad? Porque se mueren realmente las aves al chocar con las ventanas. Es una problemática que muy pocas personas la conocen. Probablemente vemos un pajarito muerto y no sabemos qué le pasó. Simplemente pues se murió, pero no hacemos nada por mirar nuestro entorno, ver si las ventanas están causando esto o los edificios. Creo que Rosemary plasma un mensaje muy interesante de conservación, ¿verdad? Tanto para niños como para adultos. Y yo sí lo recomendaría para que los niños puedan entender esa problemática que está pasando con las aves cuando chocan. Y finalmente me gustaría saber por qué recomienda leer la literatura escrita por la bióloga y escritora Rosemary. Es una bióloga y amiga muy apasionada. Entonces yo creo que cuando ella transmite
sus mensajes en este libro, ella lo lleva a uno también a inspirarse, a conservar principalmente las aves. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Mami, susurró Lucía desde abajo. ¿Sí, hijita? ¿Cuándo comenzaremos a volar? No falta mucho, Lucía, ya casi están listos. Pensando en cómo sería surcar el aire y lanzarse como una flecha, Lucía se durmió. Un par de días después, ambos polluelos se sintieron mucho más fuertes y decididos. «Es hora de hacer el primer vuelo, chicos», les dijo su mamá después del desayuno. Obedientes, ambos comenzaron a abrir y cerrar las alas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, decían también estirando sus patitas y abriendo y cerrando las plumas de la cola. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Lucía pegó un brinquito. De inmediato se encontró en el aire y cayó a gran velocidad. ¡Abran las alas! ¡Abre las alas, Lucía!, le gritaba su mamá. Así lo hizo y el viento infló sus alas, deteniéndola por un instante. Lucía cayó en medio de un arbusto. Horacio también cayó, no muy lejos. ¡Lo hicimos! Celebraron los hermanos. Estaban cerca de un sendero en el bosque. Ambos sentían que habían dado un importante vuelo en sus vidas.